Bienvenidos todos a este acto de la Asociación Cultural Cruz Alhambra, en su tercera edición de Sesitano Ilustre, dedicado este año a doña Carmen González Herrera, primera mujer concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Almuñécar, allá por los años 20. Estas jornadas de Sesitano Ilustre son uno de los eventos más destacados de la asociación, dedicada a la investigación y promoción de la historia, cultura y tradiciones de nuestro pueblo. Lo que nuestra asociación pretende en esta jornada es rescatar y al mismo tiempo dar a conocer año tras año a personas que vivieron en nuestro pueblo y que han caído en el olvido o son desconocidos por la mayoría de nuestros vecinos, a pesar de haber contribuido notablemente durante sus vidas de desarrollo de Almuñécar y que dejaron su impronta en todos nosotros. Esta noche nos desgrana la semblanza de doña Carmen González, un paisano nuestro, que lo consideramos ya digno de ser protagonista de una de estas jornadas, por su dedicación y profundización en la historia de nuestro pueblo, dando a conocer distintos aspectos de nuestra cultura, quien ha conseguido entusiasmarnos por estudiar y saber más de nosotros mismos. Cada libro suyo nos adentra en una parcela de nuestras raíces, y el que más y el que menos queda enganchado a sus libros. Con un amplio bagaje de publicaciones a su espalda, nos referimos a don Nicolás Antonio Fernández Fernández, almuñequero, perteneciente a una familia muy conocida y muy querida de nuestro pueblo, del cual nos sentimos muy orgullosos como sesitanos. La obra de Nicolás nos acercan, tiene un amplio bagaje, nos acercan a la España de la Ilustración, centrándose en Almuñécar, como bien refleja en su libro Almuñécar Ilustrada, o en otros escritos desglosa aspectos de nuestra historia y personalidades de nuestro entorno con gran rigor histórico y un estudio profundo, mediante un lenguaje directo y sencillo, avalado por una amplia bibliografía y muchas horas de trabajo e investigación. Destacan figuras como Seijas Lozano o las mujeres en la historia de Almuñécar, entre las que se encuentra la protagonista de hoy, o la guerra de la independencia con el alcalde de Otíbar a la cabeza, el turismo de antaño o la historia industrial de la caña de azúcar, su última obra. También cabe mencionar el interesantísimo libro sobre Federico García Lorca y el grupo de la revista Gallo. Nicolás, estaremos siempre agradecidos por tu colaboración en esta jornada, ya que hoy nos va a dar a conocer a una mujer comprometida con su pueblo, sus vecinos y su cultura, a Carmen González. Esperando descubrir una historia apasionante sobre nuestra sesitana ilustre y su época, doy paso a don Nicolás Fernández. Buenas tardes y muchas gracias por su asistencia y por esas palabras en la presentación. María José Aguado. Quiero agradecer la convocatoria de este acto a un joven, consolidado y entusiasta grupo de sesitanos unidos en torno a la Asociación Cultural Cruz Alhambra. Una entidad que durante el año pasado nos ha regalado en forma de efemérides toda una historia visual y didáctica de la ciudad. Yo personalmente he disfrutado bastante con ello. Y que, sobre todo, proyecta sus mayores y continuas inquietudes en el ámbito de nuestras tradiciones y en rescatar del olvido y reivindicar de forma periódica algunos de esos personajes protagonistas de ese mismo legado, como ya ha sucedido en las dos jornadas anteriores con Encarnación Márquez González de Mendoza Merchante y con Miguel de Cervilla y Soler. Mi agradecimiento se extiende al Ayuntamiento de Almuñécar y a la hoy generosa y amplia representación municipal con Alberto García Gelabert y la Concejalía de Cultura a la cabeza, por apoyar precisamente la iniciativa de esta Asociación Cruz Alhambra, que reivindica a esos personajes históricos y reclama para ello algo más que una charla como la de hoy. Hoy se rinde un merecido homenaje a Carmen González Herrera. Hablar de ella es recordar la historia
de todo un siglo de Almuñécar que principiaba en los últimos meses del reinado de Alfonso XII. Almuñécar vive entonces y sobre todo de la industria azucarera, como casi toda la vega del Valle del Río Verde. Pero la remolacha se extiende por los campos españoles y europeos. Y por desgracia, también se propaga la filosera, esa que acabará con la famosa pasa sexitana, pasa longa o larga, que hundía sus raíces en plena Edad Media. Se expande asimismo la epidemia de cólera, en esa época la epidemia de 1885, y tiene lugar el terremoto de Alhama de Granada y sus numerosas réplicas, que arruinan en esta ciudad centenares de edificios como la antigua y medieval Aduana del Azúcar de los genoveses, en la calle Aduana Vieja, y también el Hospital Benéfico de San Sebastián en la plaza, después de 4 siglos intermitentes de haber prestado asistencia a los más desamparados y desvalidos desde que fuera fundado por los Reyes Católicos a finales del siglo XV. El desastre supone, no obstante, una oportunidad para la remodelación urbanística de algunas zonas. Por ejemplo, la propia plaza conoce en estos momentos el traslado del edificio del ayuntamiento a la esquina opuesta y aprovecha incluso el abandonado inmueble del Pósito, que entonces estaba situado a su espalda. Surge un nuevo proyecto de hospital como consecuencia de la ruina del anterior, y pasado unos años fijará su nueva ubicación en torno de la calle Nueva y de la Morería, luego llamado el Hospital Viejo, que a su vez se sitúa en el solar de la actual plaza de Martín Recuerda y que a mediados del siglo XIX se trasladará pues aquí mismo, en el entorno de la Puerta de Granada. A la apertura de un emblemático paseo, el del Altillo, más tarde con una popular fuente circular y una ninfa, aunque para ello haya que derribar en esa misma zona el deteriorado Arco de la Rosa en la placeta de su nombre y los últimos vestigios de la medieval Puerta del Mar. Con el cambio de siglo se instala el suministro de luz eléctrica merced a la Compañía Sexitana de Electricidad de la familia Márquez y después con la eléctrica de Cázula del Conde de Tobar. Y también se urbaniza la subida al promontorio del Peñón del Santo, con su característica cruz en recuerdo de Encarnación Márquez, fallecida un año antes, en 1900. Y se consolida el cementerio en el Castillo de San Miguel, con el traslado de los restos enterrados años atrás con motivo de aquella epidemia de cólera morbo asiático en el camposanto provisional de Puente del Noy, el Puente del Niño, con I latina, en recuerdo del titular por su baja estatura, el titular del Cortijo del Noy, el catalán avecindado en nuestra ciudad, Manuel Vilaseca Tetuac. La industria azucarera comparte espacio entre el rehabilitado Ingenio Real del Agua en el barrio azucarero de San Sebastián y la primera línea de la playa de San Cristóbal, con la fábrica San Rafael, y la más antigua y pionera, la Peninsular, luego llamada Nuestra Señora del Carmen y también la Encarnación, todas de la familia Márquez a finales del siglo XIX, como el Palacete de la Najarra, entre ambas, que se convierte a partir de entonces en residencia del empresario azucarero de turno y que se integra, por tanto, en el complejo industrial decimonónico. El boom azucarero ha supuesto a su vez la inauguración de otros servicios y negocios complementarios, como el primer estudio de fotografía y un centro de suscripción editorial, ambos a cargo de Francisco Almoguera Cardona y su hijo Francisco, situado en la Plaza de la Constitución. Y los establecimientos de restauración, hostelería y balneario se desplazan
hacia aquel paseo del Altillo recién inaugurado y la playa Puerta del Mar. Entre los principales locales figuran desde la Fonda, luego Hotel de la Marina, hasta el balneario Neptuno, pasando por los hoteles Miramar y el Palace. Todo ello, y desde finales del siglo XIX, han venido convirtiendo este litoral en la perla de la provincia, con un turismo familiar, pero también de personalidades del momento, como el prieguense, entonces ministro y luego primer presidente de la Segunda República Española, Niceto Alcalá Zamora, cliente en el hotel de la Fonda de la Marina, como también importantes escritores y artistas como Federico García Lorca, Manuel de Falla o la familia del malogrado entonces Ángel de Aguilera. En 1935, y frente al Pala, se inaugurará el Hotel Balneario Mediterráneo de Antonio Marín y del suizo Teodoro Weiss-Christian. La actividad cultural se concentra sobre todo en el Teatro Novedades, más tarde como conocido como Teatro y Cine Coliseo. Junto a representaciones artísticas diversas, su escenario se presta a un espacio musical y actividades benéficas, pasando por conferencias y centros de mítines de diferente naturaleza. La oferta se enriquece con algunas instituciones y casinos recreativos y las anuales celebraciones de carnavales de las Cruces de Mayo y la Semana Santa. El bullicio estival de turistas y veraneantes se completa con la presencia jovial de las colonias veraniegas, tanto a cargo del Ayuntamiento de Granada como las de la Diputación, esta última promovida por Berta Wilhelmi en la foto. Los asilados se instalan en los locales de las escuelas nacionales, también en los establecimientos provisionales en la azucarera y las definitivas, las de la Diputación, en el local recién inaugurado en febrero de 1928 en La Resina, al final de la playa de San Cristóbal. Esta fue la muñeca que vio nacer y que conocerá Carmen González en sus primeras décadas de existencia. Hoy resulta normal el acceso de las mujeres al mundo laboral y las más altas esferas de la política. Hace un siglo, un cargo público detentado por una mujer era algo insólito, siempre y cuando además no estuviera prohibido por las leyes. Este fue el caso de Carmen González y otras mujeres durante aquellas primeras décadas del siglo. Entre aquellas primeras mujeres sexitanas incorporadas al mundo laboral hace más de una centuria aproximadamente, sobresalen entre otras Eloísa Curunisi Baello, al frente del balneario Neptuno, inaugurado en 1891 por su marido Enrique Almuera Mateo. También Micaela Ruiz Jiménez, al frente de la Fonda La Granadina. Elisa Romero Valdivia, como directora y máximo responsable del Hotel Miramar, situado en primera línea del Altillo, esquina a la calle Cántaro, precisamente en un edificio que en su recuerdo se denomina Elisa. Teresa Rivas Medina, industrial azucarera en Santa Teresa, la fabriquilla de los Mateos. La telefonista Paz Ponte Pilcher, la chica del cable, al frente de la primera central de telefonía en nuestra ciudad, inaugurada en 1931 en la calle Baja del Mar. Las telegrafistas Elena Herrero y Encarnación Calvente, esta última también muy aficionada a la equitación y al esgrima. Encarnación Calvente, además, situada en la central de telegrafía en el Arco del Derrumbadero.
la pianista Elena Maroto y la innumerable maestra, confitera y panadera Cándida Ruiz, titular del llamado más tarde Horno de Cándida en la calle Orovia, en un emplazamiento tradicional de Tahora. Pero también se cuentan, a partir de esa época, carbonera, cocinera y tabernera, matrona y practicante, estanquera y farmacéutica, y en tiempos más recientes en la dirección de alambique, de talleres de costura, mercería, tienda de ultramarino, de administración de lotería o en el mercado de abasto. En la foto del taller de costura también delante del derrumbadero de Dolores Díaz Salas. Este es el contexto laboral e histórico, a su vez, en el que se enmarca la trayectoria profesional de Carmen González y que motiva el presente homenaje. Tuve la suerte de conocer a Carmen hace 4 décadas, casi centenaria. Lo que sabía de antemano y lo que aprendí de ella me llevaron a publicar una pequeña entrevista publicada en 1982 bajo el título La novia de la muñeca, en una modesta revista titulada Al Andaluz. Este es un ejemplar, editado entonces y dirigido, aparte de un joven tesorero aquí presente, Rafael Díaz Molina, por Jesús Serrano Barijo y por Paco Prado. Ella había nacido el 4 de abril de 1885, en la madrugada del jueves al Viernes Santo de aquel año, como le gustaba recordar. A pesar de su avanzada edad, era una mujer muy activa e incansable. Se levantaba con la luz del día y se acostaba con el crepúsculo. Ella misma realizaba las tareas domésticas de su casa y, según decía, quitaba el polvo, regaba la maceta, hacía la comida. En definitiva, no estaba postergada y quieta en un sofá de su salón. Disfrutaba de amenos paseos y de conversaciones con amistades y familiares. También dedicaba tiempo a informarse de las noticias, pues su sobrina Cruz, con quien convivía, le leía a diario el periódico, pues ella sí que estaba afectada en cierto modo para leer la letra tan pequeña de la prensa. Y aún contaba su vivencia, la del último siglo de la historia de la muñeca. Carmen había nacido en Almuñécar y era hija del labrador y representante comercial Antonio González Fernández y Dolores Herrera Castillo, naturales de Almuñécar y que vivían en la calle de San José. Sus abuelos paternos, residentes en un cortijo en el paraje de Río Verde, eran el labrador Francisco González Cecilia y María Fernández Navarro. Y sus abuelos maternos eran el alpargatero, otra profesión también desaparecida como las de este último, reivindicadas este último fin de semana en Majuelo, José Herrera Sánchez y Carmen Castillo Altea. Todo almuñequero, como alguien diría, 8 apellidos sexitarios. Carmen González Herrera aún rememoraba su infancia, la etapa en la que sí había sido feliz en compañía de sus padres. Aquellos años finales del siglo XIX, en la que España se debatía entre signos de identidad y la pérdida de las últimas colonias ultramarinas americanas, Cuba y Puerto Rico. Principia mayo de 1898, cuando en el Teatro Sexitano se celebra una función patriótica en homenaje a la bandera española y a la Virgen. El escenario está engalanado y entre el público se halla lo más selecto de la sociedad local. El foco de atención del cuadro final lo representa una niña, nuestro personaje, que aparece ataviada con los colores nacionales y que porta una bandera en la mano. A ambos lados, unos chiquillos van vestidos de marineros y de soldados. Aquella niña precoz recita unas poesías. Su autor, en gratitud por la velada, le regala una copia con esta dedicatoria a Carmen González, como recuerdo de aquellos aplausos y de aquel entusiasmo que compartimos la noche del 1 de mayo. Dedica este ejemplar Miguel de Cervilla y Calvente.
Esta es la fotocopia de todas las poesías que ella me regaló personalmente. Es un ejemplar editado entonces al precio módico precio de una peseta, que a lo mejor no era tan módico, para una recaudación benéfica en beneficio de esa bandera española. El éxito de la representación alegórica es rotundo. Los jóvenes ejecutantes reciben felicitaciones al final del acto, ramos de flores y cajas de bombones. Ya más tarde, cuando esa misma niña es requerida para que repita esos versos, ella se niega y guarda para sí unos poemas que nunca olvidará hasta el final de sus días. Han pasado 3 décadas desde aquella función benéfica. Sigue soltera y sin hijo. Al parecer ha tenido un novio músico, pero la relación no prospera. Vive con su sobrina, Cruz Escribano González, que a su vez es gran aficionada a la música, a la historia, a la arqueología, y también acude a Cruz al balneario situado en la playa Puerta del Mar. De hecho, no ha dejado y se conservan algunas fotografías. Carmen, por su parte, continúa con los asuntos agrícolas, mercantiles y de representación comercial que antiguamente gestionaba su padre. Esta actividad empresarial por sí sola sería suficiente para recordar a Carmen, pero en su vida laboral sobresale un episodio histórico que es el que la hace destacar y nos la trae aquí hoy a este homenaje. Tras varios intentos por reconocer durante las décadas precedentes a las solteras el derecho de voto, a partir de 1924 se permite la designación y elección de cargos municipales femeninos en nuestro país. España empieza a contar con mujeres alcaldesas, tenientes de alcalde y concejales durante el reinado de Alfonso XIII. En enero de 1929 accede por segunda vez a la alcaldía de Almuñécar el comerciante de tejido y propietario del balneario La Estrella, Manuel Mateos Martín. En los días previos, el candidato Mateos ha propuesto la concejalía de Abastos, lo que hoy sería prácticamente comercio, a Carmen González. Ante la sorpresa del ofrecimiento, ella, indecisa, acude al párroco, José López Fernández, quien la convence de la conveniencia del cargo. No se arrepentiría de esa aceptación, como más tarde ella reconocería. Carmen González Herrera se convierte así en la primera mujer concejal de la historia del Ayuntamiento sextano y en una de las primeras de España. A la provincia efectúe un nombramiento parecido. El domingo 27 de enero de 1929 tiene lugar la toma de posesión del cargo. Conviene destacar aquí que su nombramiento, a diferencia de otras compañeras, no está vinculado por su afección al régimen de Primo de Rivera. Durante esa década, en nuestro país apenas 8 o 10 mujeres han accedido a la alcaldía de diversas poblaciones españolas. El número de concejalías, sin embargo, resulta más numeroso. Dada su trayectoria como representante comercial, los abasteros y comerciantes sexitanos reciben con satisfacción esta designación por su desenvolvimiento en el sector ya demostrado. Entre la anécdota de su gestión, que siempre recordaba, se encuentra con haber acabado con la mala e insana costumbre de los pescadores de ofrecer su producto en el suelo, al imponer con éxito la obligación higiénica de vender el pescado en cesto y cenacho en los puestos del mercado, más tarde trasladado a largas mesas en el tradicional mercado que entonces estaba ubicado en la plaza del convento de Nuestra Señora de la Victoria o tradicional plaza de la Pescadería, muy cerca de las cercanías de su casa natal en la calle San José. Fiel a esa tradición agrícola,
Carmen sostuvo ante el gobernador civil, Manuel González Longoria, la necesidad de mantener el cultivo de la caña de azúcar frente a la remolacha en los campos sesitanos. Una remolacha que durante los años 20 se estaba extendiendo por otras vegas y localidades limítrofes. Y todo ello realizando la concejal una completa exposición del proceso de fabricación del azúcar de caña. En otras reuniones, el gobernador civil la consideró siempre una adelantada a su tiempo, al menos en 20 años, por su formación y el conocimiento de las materias que se trataban en las reuniones y en los actos oficiales. De espíritu abierto y muy dialogante, Carmen inculca el saludo y el trato entre sus convecinos. Dada su popularidad, la gente acude con frecuencia a su casa para conversar, lo que motiva el recelo de otras mujeres de la época, que no ven con buenos ojos ni su dedicación a la política ni el frecuente trato con los hombres. Me gustaría subrayar que ella quiso pasar desapercibida entre la gente. A pesar de vivir en las cercanías de la plaza del ayuntamiento, siempre era acompañada a su casa a la ida y a la vuelta, después de las reuniones municipales. En otras ocasiones, tras los plenos, se retiraba discreta a su vivienda, dada su condición femenina. Y allí estaba entonces el secretario del ayuntamiento, que le invitaba al aperitivo en las casas capitulares junto al resto de sus compañeros. Y hasta en la misa del Domingo de Ramos y otras festividades a las que acudían las autoridades municipales, rehúsa por voluntad propia sentarse en los bancos preferentes. Solo la convence la insistencia del párroco o el sacerdote de turno, que le ofrece la palma y el estrado, que está reservado para las solemnidades a las autoridades. Entre los mayores logros municipales durante aquella alcaldía de Manuel Mateo en 1929 se citan la apertura de varias escuelas, tanto en Almuñécar como en Herradura, la pavimentación de calles y sobre todo la inauguración de las aguas potables el 1 de octubre. Arreglos parciales en el abastecimiento lo había habido con anterioridad, pero a la red general se instaura ese otoño. Dada la repercusión de la obra pública y su trascendencia respecto de la colonia marítima provincial en La Resina, la Diputación subvenciona el proyecto con un porcentaje muy relevante, muy superior a lo que era habitual en otros casos similares. La ejecución se prolonga 1 año. La Corporación Municipal no olvida en el acto oficial de inauguración a los alcaldes que habían luchado por el buen fin de la canalización en los años anteriores. Así, junto a Mateo, y por decisión propia, aparecen relacionados en la prensa y en las fotos oficiales sus 3 antecesores en el cargo: el empresario hotelero Francisco Ariza Conesa, Francisco Valverde Márquez y José Romera, además de las autoridades provinciales, sanitarias y religiosas. Las fotografías oficiales del grupo, a cargo del muy acreditado profesional granadino Manuel Torres Molina, que se proyectan en las revistas ilustradas de la capital, se toman a las puertas del ayuntamiento, como en la foto aquí, curiosamente a las puertas de las casas capitulares, flanqueado con aquellas 2 características columnas a su entrada, conservadas y hoy depositadas a la entrada de un pasadizo en la calle Nueva. Y también en el Altillo, junto a la fuente de la Ninfa. En ella destaca la concejal Carmen González. Es más, el alcalde le ha cedido la banda municipal y la vara de mando para la ocasión, dada la relevancia de la inauguración. Con esta medida finalizaba, en buena parte, la costumbre de acudir la lavandera a la desembocadura del Río Verde a hacer la colada de la ropa. Tras el corto mandato de Mateo, ella abandona para siempre la política. Prosigue su actividad como representante comercial, entre otros productos, de los chocolates madrileños San Luis. Se cuenta la anécdota de Rafael Guirado,
gerente del Hotel Pala y de la marca Merlé, que no salía de su asombro por el éxito de ventas de Carmen González en las tiendas y en los negocios de la ciudad, cuando, como le advertía, sus chocolates Merlé eran mucho mejores que los chocolates madrileños San Luis. Fijó su residencia en la calle Parra, colindante con la iglesia parroquial de la Encarnación, en compañía de su sobrina Cruz Escribano. La casa, que luego perduraría, reconvertida más tarde en un establecimiento de restauración, el Mesón La Parra, había sido construida en un estilo tradicional, con su patio distribuidor de estancia en doble plano. Por cierto, el edificio en el que mañana está previsto la colocación de una placa en su recuerdo a instancias de la asociación y con iniciativa de Mariló Callejón, y al que les invito especialmente. En esta casa Carmen valoraba muchísimo un libro, una figura decorativa o incluso la música al piano de su sobrina. La familia situó en la planta baja una antigua imprenta y un eceón, y en la superior un precioso tresillo tonet, un velador y una cómoda con un par de tapetes, en los que celebró, fiel a sus convicciones religiosas, la Eucaristía durante la Segunda República. El inmueble tenía además al final adosado al muro de la parroquial lo que hoy es un pequeño almacén, pero entonces era un pequeño establo alquilado a unos cabreros en los que guardaban las gallinas y donde se ordeñaban algunas cabras para la venta de la leche. Con el tiempo, Carmen se retira a la planta superior y alquila las habitaciones bajas a una vecina del barrio, Paula Callejón. Ahí recibía a mucha gente, amigas del barrio y del pueblo, en busca de un consejo, de una charla o una ayuda. En cierto modo, se convirtió en la práctica en una verdadera psicóloga, sin pretenderlo. Desde otra perspectiva, con otras mujeres, promueve la creación de la Cofradía de la Virgen de los Dolores. En efecto, en 1954, la antigua concejal Carmen González Herrera y la hermana empresaria Carmen y Elisa Fonollá Romero, entre otras, participan en la constitución de la Cofradía de Nuestra Señora Virgen de los Dolores, bajo la primera presidencia de Rafael Banderas Gallego. Todas ellas son activas camareras en la hermandad. Una cofradía con antecedentes históricos que se remontan al menos a mediados del siglo XVII. El acceso de la mujer a su junta de gobierno viene representado años después, entre otras por las vocales Encarnación Barbero Ruiz y Dolores Gómez Gómez, además de la camarera mayor Josefina González Díaz. Carmen fallecía el 6 de marzo de 1984. Fue enterrada junto a su sobrina Cruz en el cementerio municipal de Almuñécar, hasta el posterior traslado de sus restos a la parroquia malagueña de San Miguel de Miramar. Ahora, a punto de cumplirse un centenario de aquel lejano cargo público, y a diferencia de otros ayuntamientos españoles en casos similares, ningún mercado de abasto, el proyectado puede ser una buena oportunidad para ello, ningún mercado de abasto, repito, ha reconocido la titularidad en su concejalía, y ninguna corporación municipal sexitana ha reivindicado, hasta hoy espero, el primer nombramiento como concejala de una mujer, Carmen González. Muchas gracias. Bienvenidos, como ya lo han dicho antes, a esta tercera jornada de Sexitano Ilustre, a la celebración de esta jornada. Y digo celebración porque creo que esto es una verdadera fiesta. A pesar de las caras, esto es una verdadera fiesta. Una fiesta que celebra la vida y la obra de tantos sexitanos que poco a poco traemos a nuestros días, de los que pretendemos recuperar su memoria y poner en valor el legado que nos dejaron. Y en esta tarea tan solo nos queda felicitar de nuevo al muy admirado por todos don Nicolás Fernández. Si recuerdan los nombres que han sido protagonistas de estas jornadas anteriores, comenzamos en 2021 con la figura de Encarnación Márquez,
Seguimos con Miguel de Cervilla en 2022 y este año 2023 con Carmen González. Pero si se fijan en la pancarta que da la bienvenida a esta sala, no verán a ninguno de estos, sino que contemplarán al ilustre Seijas Lozano. Y es que la razón de ser de esta jornada es poner sobre la mesa el nombre de estos muñequeros, y con Seijas, aunque nunca será suficiente lo que se haga, tenemos la tranquilidad de que protagoniza una magistral publicación biográfica, escrita por nuestro también protagonista de hoy, Nicolás Fernández. Por eso, nuestro querido vecino era ideal para esta noche, por su incansable trabajo, por sus ganas de saber siempre más y por compartirlo con todos. Porque cuando publica un libro, es un regalo que nos hace a todos, es devolver al pueblo su propia historia. Nicolás, en nombre de la asociación que presido, queremos que te lleve un recuerdo de esta noche y deseamos que guardes a la Cruz Alhambra como tu casa. Tal y como les estaba anunciado, este acto cuenta con una segunda parte, que es el descubrimiento de un retrato de Carmen González. Esta iniciativa parte de un profundo deseo de nuestra asociación y que es también uno de los objetivos de esta jornada. Hablamos del hecho de que nuestros sesitanos ilustres, los más destacados, cuenten con un retrato que sea accesible a todos los vecinos. Y qué mejor manera de perseguir este fin que siendo el propio ayuntamiento, que es de todos, quien exhiba estos retratos. Animamos, por tanto, a que no se quede solo aquí, en un acto concreto, sino que el día de mañana nuestros vecinos impregnen las paredes con su propia historia e incluso cuenten con un espacio propio para ellos. En cuanto a la obra y su autor, creo que es de mérito comentar que aunque nuestra idea era donar la obra a nosotros, la asociación, cuando Javier Medina y otros socios le trasladaron la idea al pintor José Cabrera, fue él mismo quien se ofreció a donarlo, pues alegó que es justo reconocer a esta persona y colaboraría encantado. Esto se comprende mejor si tenemos en cuenta que el trabajo de nuestro artista se ha centrado en los últimos años en plasmar el rostro de muchísimos muñequeros anónimos, gentes sencillas que lucharon por vivir, otros que no tuvieron suerte en muchos aspectos, gentes que forman parte del recuerdo de todos, como los desaparecidos artesanos que muchos conocieron, de oficios que hoy tristemente están desaparecidos. Miradas de vecinos como el Nano, Antoñico el Gordo, Papaú o Benítez. José tiene una especial sensibilidad a la hora de transmitir el sentir de estas personas, de contarnos tan solo con sus miradas toda su historia y sus vivencias, los miedos, las preocupaciones y su alegría. La Asociación Cultural Cruz Alhambra estará siempre en deuda con José Cabrera por el trabajo que realiza a diario, habiendo dejado en Almuñécar un patrimonio tan extenso que le hace meritorio de ser nombrado sesitano ilustre, esperemos que dentro de muchísimos años. José es el autor de la Rotonda del Pulpo y los Bancos de Azulejos, así como de muchísimos empedrados granadinos que engalanan nuestras calles, como un sinfín de intervenciones artísticas y de restauración en nuestros monumentos. Hoy lo destacamos como el pintor que retrató a Carmen González y que además tuvo a bien donar su obra a todo el pueblo de Almuñécar. Cómo no, agradecer a nuestro excelentísimo ayuntamiento en sus diversas áreas que vieron nacer este proyecto de sesitanos ilustres y con el que siempre contamos con el apoyo. Por supuesto, al área de cultura, nuestro concejal Alberto Gilavés, que siempre muestra su apoyo a esta iniciativa y que cuenta con el respaldo y participación de investigadores y profesionales de renombre, como el historiador y arqueólogo Iván Sánchez, el profesor emérito de la Facultad de Granada, Fernando Fernández Bastarreche, el teólogo José Antonio Castillo Miranda, y añadiendo a nuestra lista con mucho orgullo al investigador y escritor Nicolás Fernández. Invito al autor de la obra, José Cabrera, y al señor concejal de Cultura, Alberto Gilavés, a que nos descubran la obra de Carmen González. Buenas noches a todos. Es para mí un orgullo haber inmortalizado en este lienzo a doña Carmen González. Ha sido un placer donarlo, ya que Carmen hizo tanto por Almuñécar como bien nos ha mostrado Nicolás Fernández. La obra es un óleo sobre lienzo de 80 por 70 centímetros que nos muestra a Carmen de pie, apoyada junto a un sillón de época y sujetando con su mano derecha un abanico. El retrato, tomado de una imagen en blanco y negro, rescatada de los colores ocultos de la fotografía, y añade
algunos elementos nuevos como parte de la composición artística. Esto ha supuesto una dificultad añadida debido a la antigüedad de la imagen y de la ausencia de los colores naturales. Gracias a la Asociación Cruz Alhambra Cultural y a su presidente por proponerme este trabajo, y gracias a la Concejalía de Cultura y en especial a su concejal Alberto Gilabert, por aceptar con ilusión la donación de este retrato para que todos los almuñequeros puedan disfrutar de él y conocer su historia de esta ilustre sesitana. Espero que les guste la obra. Muchísimas gracias. Simplemente pues daros las buenas noches, agradecer a todos vuestra asistencia, y voy a empezar pues especialmente agradecer a la Asociación Cultural Cruz Alhambra por su trabajo, su pasión, su ganas de descubrir pues nuestra historia, nuestro legado, que es el legado de todos, nuestros personajes más ilustres, y espero y deseo pues que muchísimos años de vida, incluso hasta José o muchos de los que estamos aquí que se merece o merecéis pues ser sesitanos ilustres, como ya lo es, sin nombrarlo, por nuestro conferenciante de hoy, pues nos ha hecho, como estamos también acostumbrados, pues esta magnífica exposición, en este caso pues de nuestra protagonista, que con orgullo ha dicho que conoció, que nos hubiera gustado pues conocerla también a todos. Nosotros hoy estoy acompañado por mis compañeras concejalas, mujeres, y yo creo que para Almuñécar es un orgullo pues tener a una mujer como Carmen, es un orgullo que ella pues trabajen tanto y tan intensamente como lo hizo Carmen, y para mí pues conocer parte de la historia que no conocía de Carmen pues me llena también de orgullo como sexitano, y yo creo que todos debemos sentir eso, y con esta jornada pues nos reivindicamos pues como sexitanos, nos reivindicamos como una ciudad pues con 3000 años de historia a nuestras espaldas, y que debemos pues sentir pues esa pasión por lo nuestro. Así que yo, sin más, pues agradecer también a José Cabrera por su trabajo intenso, no solo pues con el legado que nos está dejando artístico, hoy lo vamos a ver en esta obra, sino muchas otras obras que nos ha dejado, y por su trabajo también la Asociación Artesur, que trabaja tanto en pro de la cultura sexitana. Yo no quiero entorpecer la noche, porque nos quedemos pues con el mensaje, la exposición que nos ha dejado Nicolás, y pasemos pues muchas más noches como esta. Así que muchísimas gracias a todos, y muchas gracias a ustedes por seguir viniendo a los actos culturales, porque sin este público pues nada de esto tendría sentido. Así que paséis una buena noche y muchísimas gracias. Como agradecimiento a la labor y en recuerdo de esta noche, también a José Cabrera, nuestro vicepresidente Javier Medina, le entrega este reconocimiento. Para mañana, sábado 28 de octubre, a las 12 de la mañana, en la calle Parra, pues se llevará a cabo un acto de homenaje a Carmen González, que constará del descubrimiento de una placa conmemorativa en la que fue su casa, en la calle Parra, y una segunda parte con la lectura de un manifiesto a su memoria y legado, a cargo de doña Mariló Callejón, conocida y querida vecina de Almuñécar, activista de los derechos de personas con movilidad reducida. Animarles también a que sigan nuestra página de Facebook, Asociación Cultural Cruz Alhambra, para estar al tanto de todos los proyectos e iniciativas que llevamos a cabo a lo largo del año, como las secciones ¿Sabías qué?, Rincones Pintorescos o Efemérides Sexitanas. Y además, hoy pueden disfrutar de una gran cesta gastronómica sexitana
participando por tan solo €1. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, por le dan vigor y fuerza a esta jornada. Les esperamos mañana en la calle Parra. Muchas gracias.